El rey tailandés Bhumibol y la bella Sirikit se amaron de todo corazón, ascendieron juntos al trono y gobernaron el país con éxito. Pero muchos años después se produjo uno de los escándalos más sonados de esta familia real. La esposa del emperador tailandés empezó a engañar abiertamente a su marido con el guardaespaldas real. Pero, ¿sabes qué hizo el rey cuando se enteró de la traición de su esposa? Te sorprendería mucho. ¿Y por qué esta historia tuvo un final tan inesperado? Mira el vídeo para conocer todos los detalles de este sonado escándalo y cómo acabó. Así que, empecemos. El rey tailandés Bhumibol, alias Rama el IX, bate récords entre los monarcas. Estuvo en el trono 70 años. Bhumibol pasó toda su vida sirviendo al pueblo, por lo que se ganó el extraordinario amor de sus súbditos. Al principio, el príncipe Bhumibol no tenía intención de convertirse en rey. Tras la muerte de su padre, el país fue dirigido por el hermano mayor del príncipe, Ananda. Sin embargo, en junio de 1946, murió en su dormitorio de un disparo en la cabeza. Al parecer, el joven monarca fue asesinado a tiros en una conspiración, y el peso del poder recayó en el joven Bhumibol, que solo tenía 18 años. Aunque Bhumibol ascendió al trono, no fue coronado oficialmente. Su tío fue nombrado regente y él regresó a Suiza para continuar sus estudios. En su tiempo libre, al muchacho le gustaba conducir su Fiat 500 en miniatura por la serpentina alpina con el viento. Esta afición estuvo a punto de privar a Tailandia de otro rey, y al mismo tiempo, propició el nacimiento de un amor brillante y conmovedor. Un día, Bhumibol sufrió un grave accidente de coche y sobrevivió milagrosamente. Se rompió la columna vertebral y estuvo medio paralizado durante muchos meses, y su ojo derecho dejó de ver. Le implantaron un ojo artificial y desde entonces siempre ha llevado gafas. La hija del embajador tailandés en Suiza, Sirikit, había estado cuidando de él todo este tiempo. Los jóvenes se habían conocido antes del accidente, pero fue este lo que realmente los unió. Sirikit era una noble hereditaria, pero no rehuyó el trabajo de cuidar a un joven enfermo. Bhumibol la miraba con admiración y la quería de verdad. Sirikit tenía entonces 17 años. La muchacha era muy aficionada a la música, lo que acabó por conquistar al heredero al trono tailandés. Bhumibol adoraba el jazz, tocaba virtuosamente el saxofón y el clarinete. La pasión por la música no solo unió a los jóvenes, sino que más tarde se convirtió en la causa de su tragedia. Pronto estalló un tormentoso romance entre la pareja. Debido a sus intereses comunes y al encanto de la joven, Bhumibol estaba seguro de haber encontrado a la persona con la que estaba dispuesto a pasar el resto de su vida. Incluso juró a Sirikit amarla solo a ella el resto de su vida y no casarse nunca con una concubina. ¿Cumplió su promesa? Lo averiguarás más adelante. En abril de 1950, los amantes se casaron. Y exactamente una semana después, Bhumibol fue coronado oficialmente. Los recién casados subieron juntos al trono y Bhumibol recibió el nombre real de Rama el IX. A mediados del siglo XX, Tailandia era un país muy pobre y atrasado. Junto con el trono, el joven monarca encontró el sentido de la vida, cambiar la situación a mejor. Para ello, tuvo que cambiar radicalmente la mentalidad de sus compatriotas. En lugar de adormidera, millones de campesinos empezaron a cultivar cereales, verduras y frutas. La lucha del rey contra el negocio de la droga causó gran descontento entre la élite tailandesa, incluida la nobleza. Muchos de ellos perdieron sus superrentas y se urdieron numerosos complots contra Rama el IX. Durante su reinado, sobrevivió a 18 intentos de golpe de Estado y a 40 primeros ministros. Sirikit se convirtió no solo en esposa, sino también en la mano derecha del rey. Gracias a su buena educación desde la infancia y a su dominio del inglés y otras lenguas extranjeras, desarrolló rápidamente su talento para la diplomacia. Esta frágil muchacha ayudó al rey a hacerse con todo el poder sobre el ejército y el gobierno tailandeses. Tuvieron 4 hijos, entre ellos el príncipe heredero Maha, que ahora gobierna Tailandia. Fue una época difícil y, sin embargo, la más feliz de la vida de la pareja. Los súbditos adoraban a sus monarcas. El rey era honrado con el popular título de padre y proveedor, y la reina era seriamente considerada ideal por los tailandeses. Este idilio duró 30 años. Después, la relación de la pareja real empezó a enfriarse. El joven y ardiente Bhumibol se transformó finalmente en un severo Rama el IX. Se ocupaba exclusivamente de los asuntos de Estado. Pero la reina seguía deseando un amor brillante. Y lo encontró, pero fuera de la familia.
A mediados de los años 80, le asignaron otro guardaespaldas llamado Nalund. Tenía la mitad de la edad de Sirikit, era guapo y, lo más importante, componía la maravillosa música que tanto gustaba a la reina. Surgió un romance secreto entre el hombre y la mujer. Pronto Sirikit pensó que no hacía nada malo y ella y su guardaespaldas dejaron de ocultar su relación. Se cogían abiertamente de la mano en público, sin prestar atención a los demás. Esto duró mucho tiempo, ya que el público no se atrevía a especular casualmente sobre el enlace de la reina con su guardaespaldas. Pero entonces los rumores empezaron a extenderse rápidamente. Al cabo de un tiempo, el rey se enteró de las infidelidades de su esposa. Cuando se le preguntó directamente, escuchó la respuesta sincera de que ella se acostaba con otro hombre y no veía ningún problema en ello. La reina alegó que tenía derecho a hacerlo porque su marido había dejado de prestarle atención. Entonces, ¿qué hizo el rey Bhumibol cuando se enteró de la traición de su esposa? El guardaespaldas se precipitó hacia el monarca en señal de arrepentimiento. Cayó de rodillas y pidió perdón. Pero poco después fue hallado muerto. La causa oficial de su muerte se atribuyó a un repentino ataque al corazón. Sin embargo, todo el mundo comprendió las verdaderas razones del fallecimiento de un oficial joven y sano. Al ver el cadáver de su amante, Sirikit se desmayó y luego empezó a sollozar. La mujer irrumpió en el despacho de su marido y le acusó de asesinato. Enfurecida, gritó que le odiaba y que nunca le perdonaría. Bhumibol observó con indiferencia la histeria de su esposa y luego dijo que tenía mucho trabajo y que las palabras de Sirikit no le conmovían en absoluto. Tras la muerte de su guardaespaldas, la reina Sirikit comenzó a llevar una vida aún más libertina y empezó a traer a su palacio a un gran número de hombres diferentes. Para poner fin al vergonzoso comportamiento de la reina, Rama el IX ordenó ingresarla en una clínica para someterla a un tratamiento obligatorio. Por supuesto, los rumores de todo esto se hicieron públicos. La reina, que antaño gozaba de respeto y prestigio, había perdido todo su amor y reputación en Tailandia. Tras unos meses en el hospital, Sirikit exhausta ganó mucho peso de más, regresó a palacio y se arrodilló ante Bhumibol con flores en sus manos. Le pidió perdón. Esto fue suficiente para el rey. Aceptó las disculpas de su esposa y le permitió participar en diversas actividades. Bhumibol no quería el divorcio y trató de preservar la dignidad de la familia real. Con ello, el rey demostró públicamente su autoridad al poner fin al comportamiento imprudente y vergonzoso de su esposa. En apariencia, todo volvió a ser como antes, pero el amor que había existido se perdió irremediablemente. Esta relación neutra y sin emociones persistió hasta la muerte de Bhumibol. Falleció en octubre de 2016 a los 95 años. El príncipe Maha heredó el título monárquico, mientras que Sirikit recibió el de reina madre. Ahora tiene 91 años y hace tiempo que se retiró de los asuntos públicos. Sirikit está rodeada de sus nietos, y sus súbditos hace tiempo que le perdonaron sus debilidades de hace muchos años. A veces concede entrevistas a periodistas, recordando los viejos tiempos. Y a la pregunta habitual de por qué el rey Rama el IX nunca sonreía, ella siempre responde lo mismo. Siempre decía que yo sonreía por los dos. ¿Qué te parece esta dramática historia de amor? Escribe en los comentarios. No olvides darle a like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.